Hola, soy José Murillo, co-founder y CEO de Smart IoT Labs y estamos trabajando en la siguiente versión de los asistentes virtuales para el hogar, muchísimo más inteligentes, proactivos y autónomos que los altavoces inteligentes. Bueno, pues Smart IoT Labs tiene como objetivo mejorar la vida de las personas en los hogares del futuro, ¿no? ¿Cómo? Pues aplicando tecnología como la inteligencia artificial, y queremos hacer que los hogares del futuro sean más eficientes en términos de costes, más cómodos, más seguros y sobre todo, como decía, que pueda mejorar la vida e impactar en la vida de muchísimas personas, ¿no? Somos una empresa joven, empezamos en 2017 y aunque la empresa es muy joven y tiene solamente 2 años, como decía, somos socios con una experiencia bastante grande en el mundo de la empresa y de las startups, ¿no? Y la verdad que hemos tenido también muchísima suerte, porque también tenemos un equipo de ingenieros muy preparado. Detrás de este proyecto estamos 3 socios inicialmente, aunque hay un equipo de 12 personas a día de hoy, porque vamos creciendo bastante. Y los 3 socios, la verdad que tenemos un background muy complementario, como decía, muy senior, ¿no? Por un lado está Valentín Rangel. Valentín Rangel ya es presidente de un grupo de empresas aquí en Sevilla y tiene bastante experiencia en el mundo de los negocios y también bastante experiencia en la fabricación de dispositivos y importar desde China, ¿no? Desde Asia, con lo cual encaja muchísimo en este proyecto, en lo que vamos a hacer, ¿no? Después está Jesús González. Jesús González viene de Intel, es una persona muy experta y muy formada en temas de inteligencia artificial, empezó ya trabajando en IBM con una beca hace ya muchos años en Machine Learning y después tuvo la suerte de entrar en Indisys, una de las startups que tuvo uno de los mayores éxitos en su momento, ya que fue adquirida por Intel hace unos años, ¿no? Con lo cual es una persona con un background muy técnico también, muy potente. Y después estoy yo, José Murillo, yo vengo de Intel, de Microsoft, perdón, he estado 15 años en Microsoft y en posiciones muy variadas, desde posiciones técnicas hasta posiciones más de desarrollo de negocio, de marketing y últimamente, o en la fase final, de dirección de la oficina regional aquí en el sur. Bueno, pues te diría que más sencilla de lo que parece. Después de 15 años, la verdad que se te amolda muchísimo la mente y te educas bastante en la multinacional, como yo digo, muy en procesos y demás. Y después yo creo que cuando te quitan como a mí me gusta llamar la cadena de oro o la jaula de oro, la verdad que el proceso es bastante sencillo, ¿no? Y de hecho yo creo que es el valor que tenemos, que intentamos tener la agilidad, la flexibilidad, la frescura de una startup, pero por otro lado también mezclándolo con lo que hemos aprendido en las grandes, ¿no? Con lo cual somos capaces de quitar separar el polvo de la paja del trigo y quedarnos con la parte buena, ¿no? Bueno, pues yo te diría que el equipo es todo, ¿no? Sobre todo en startups como esta, donde todo lo que hay es capital intelectual y donde todo lo activo que tenemos es la gente, porque lo que hacemos es software y al final eso sale de la gente, yo te diría que son los más importantes, ¿no? Miranda básicamente se apoya en inteligencia artificial y ese es el núcleo del sistema, ¿no? Nosotros cuando empezamos a dibujar, digamos, lo que queríamos o lo que esperábamos de este producto, básicamente vimos un hogar del futuro, que fuese capaz de sentir qué es lo que estaba pasando en la casa, de aprender de los habitantes, una tecnología muy transparente y que poco a poco, en base a esos sentidos y a ese conocimiento y aplicando inteligencia artificial, fuera capaz de descubrir patrones y empezar a actuar de forma autónoma y proactiva, ¿no? Que para nosotros es el siguiente salto que falta ahora en el tema de Smart Home, ¿no? Y ya os digo, el 100% era inteligencia artificial. Lo que pasa es que nos encontramos con una especie de sorpresa, y es que cuando empezamos a entrenar algoritmos nos dimos cuenta que los sensores que había en el mercado y que nos daban la información, los sentidos de la casa para poder entrenar los algoritmos, no estaban pensados inicialmente para la inteligencia artificial, con lo cual tuvimos que meternos en el mundo del IoT y tuvimos que empezar a fabricar sensores. Y es curioso porque todo el mundo nos sitúa como una empresa de IoT y a nosotros no nos gusta decir que somos de inteligencia artificial y que lo del IoT fue un accidente, por llamarlo de alguna manera, y es un habilitador de la inteligencia artificial, ¿no? Para nosotros la capacidad de aprendizaje es un tema muy importante, el hecho de que el sistema coja datos y encuentre solo los patrones y cree esas escenas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y sin duda la otra ventaja competitiva es el tema de la privacidad y lo que llamamos edge computing, ¿no? La posibilidad de tener toda la tecnología en el dispositivo, ¿no? La privacidad es clave, es decir, esto al final la gente se va a ir dando cuenta que este tipo de tecnología son, por decirlo de alguna manera muy sencilla, el gran hermano, es decir, es como si tienes un mayordomo en tu casa, al final sabe patrones muy íntimos tuyos, ¿no? Con lo cual tenemos que ir al usuario y darle la tranquilidad, primero, de que no invadimos la privacidad con temas como cámaras o audio, y segundo, que el dato se queda en casa, que no nos llevamos el dato a la nube para después monetizarlo de otra manera, sino que todo está ocurriendo dentro del hogar, ¿no? Con lo cual la privacidad es otro punto muy importante para nosotros. Los asistentes de voz como tal han avanzado muchísimo, es decir, yo creo que han supuesto un gran avance porque han permitido romper esa barrera de usuarios no técnicos que ya sí pueden interactuar con la voz
y pueden hacer ciertos casos de uso en el hogar, con lo cual yo creo que ha habido un gran avance. Yo creo que a medida que siga habiendo más datos y que los altavoces inteligentes sigan recopilando más información, se irá perfeccionando el entendimiento, se irá perfeccionando todo eso. Con lo cual yo te diría que lo que es el reconocimiento de voz y la tecnología de asistentes virtuales está muy avanzada. Pero sin embargo nos falta la parte de cerebro, que es donde queremos incidir nosotros, ¿no? Yo pongo un ejemplo muy sencillo y es que hoy en las casas hay oídos, hay bocas, pero falta un cerebro. Es decir, un altavoz inteligente al final es muy reactivo. Tú le dices, Alexa, apaga la luz, y Alexa apaga la luz. Pero si tú se lo dices todos los días a la misma hora y de la misma manera, nunca llega a aprender que tú quieres hacer eso, que es un patrón, ¿no? Entonces para nosotros nos falta ese punto, que es donde estamos trabajando, del cerebro. Por eso decimos que nosotros realmente no competimos con los altavoces inteligentes. Lo que queremos es coger nuestro cerebro y el día de mañana ser capaces de meterlo en los altavoces inteligentes y dotarles de inteligencia. Tenemos que empezar a diseñar casos de uso muy concretos en torno a problemáticas concretas del usuario, en torno a eficiencia energética, en torno a la seguridad, en torno al cuidado de mayores, en torno al cuidado de las mascotas. Y ahí es otro de los puntos donde estamos haciendo muchísimo hincapié. Nosotros hicimos hace muy poquito una encuesta a los usuarios y le preguntamos que qué le preocupaba en el hogar, que si tuvieran un mayordomo físico, ¿qué le pedirían? Y curiosamente a nadie le preocupa el encender las luces automáticamente, el bajar las persianas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Con lo cual creo que falta el darle un uso a la tecnología muchísimo más orientado a necesidades reales, ¿no? Bueno, el reto que tenemos ahora mismo es finalizar el desarrollo, que es lo que nos ocupa y nos preocupa en los siguientes meses, y a partir de ahí, una vez que esté finalizado, el reto va a ser empezar a expandirnos a otros mercados, ¿no? Obviamente tiene sentido empezar por el mercado español, estamos cerrando alianzas pues con empresas que ya están en el hogar y que de forma natural pues son nuestros futuros partners, empresas de telecomunicaciones, empresas de seguridad, utilities, energía. Y el siguiente reto va a ser el salir a un mercado global, ¿no? Porque nosotros desde que montamos desde el primer minuto la empresa ya teníamos el foco en el mercado de Estados Unidos, el mercado de Canadá, el mercado de Londres, el mercado británico, perdón, el mercado alemán. Hay ciertos mercados muchísimo más propensos para este tipo de soluciones y ese va a ser el gran reto, ¿no? El escalar, que es el reto al fin y al cabo de todas las startups.